Gracias, señora presidenta. Buenos días y con la mayor brevedad del mundo, que luego se nos alargan los plenos. Seré breve si el señor consejero además también me promete brevedad en la contestación. Este es uno de los puntos que realmente no se tendrían que estar tratando, ¿no? Porque deberíamos haber tenido ya una respuesta y a estas alturas de la película pues no deberíamos haberlo traído aquí. ¿Por qué lo hemos traído? Bueno, lo hemos traído por el sencillo caso que veíamos que se acercaban las fechas, que se acercaban los días, que tenemos una campaña, en este caso, de la uva en ciernes, a escaso mes ya del comienzo, y no habíamos visto o no vemos ninguna medida de control extraordinaria, ordinaria, de ninguna manera, que tenga en consideración esta situación a la que nos vamos a enfrentar, como le digo, en unos días. Por eso Ciudadanos, hace ya un tiempo, aunque se debata hoy, presentó esta medida, la presentó para traer a este pleno y tampoco en ese tiempo, desde la presentación, hemos visto ninguna modificación, hemos visto que se haya tomado ninguna medida. Y realmente nos preocupa la situación, señor consejero. Nosotros, cuando planteamos esta cuestión, tampoco definíamos a qué consejería le era competencial. Eso es un asunto del Gobierno. Es un tema que va a afectar a la campaña agrícola, pero que también puede estar perfectamente supervisado, entendemos, por la Consejería de Sanidad. Pero la realidad a la que nos encontramos es que ahora mismo los productores, sobre todo me voy a centrar en el tema del vino, los productores vitivinícolas de esta región no saben a qué enfrentarse. Tienen que recoger la producción de este año. Si se enfrentan a la vendimia en verde, pues sabemos cuáles son las fechas en las que van a empezar a trabajar, pero con la uva blanca o ya con el tempranillo, pues nos vamos a ver, y usted lo sabe, señor consejero, nos vamos a ver con una campaña en ciernes a muy pocos días vista. Ante esa situación no vemos que haya ninguna situación que controle o ninguna acción por parte del Gobierno que controle el problema que vamos a tener, y que es un problema que ya lo hemos tenido, lo tenemos a nivel nacional en otras regiones, y en Albacete lo hemos tenido también. Desde aquí, evidentemente, también alabar la acción del Gobierno municipal de Albacete, alabar la labor del alcalde de Albacete, Vicente Casañar, y además también alabar la buena disposición que han tenido el resto de grupos en el Ayuntamiento de Albacete para sacar y para ahondar en un problema y solucionar un problema que tenían en ciernes bastante importante. Dicho esto, somos conscientes que tenemos una serie de problemas añadidos que no son solamente de competencia regional. Verán en nuestra resolución que tenemos que instar al Gobierno nacional, primeramente, a un control de las fronteras y además instarle a un control sanitario de esas fronteras. Lo que no puede ser es que las fronteras en España sean completamente permeables y además no se esté garantizando la salud de las personas que entran por cualquier medio que se puede entrar en este país. Ya no decimos cuando se están utilizando mafias o cuando se están utilizando grupos ilegales para entrar en este país, o incluso para entrar en este país con la finalidad de ser trabajadores temporeros en algunas de las explotaciones de esta región o de cualquier otra. Por tanto, también tiene que haber un llamamiento al Gobierno nacional para que controle esa legalidad y además de controlar la sanidad, como ya le decíamos. Pero volviendo a nuestra comunidad y dejando el plano estatal, tenemos que hacer primero un llamamiento a los empleadores. Es decir, la Administración es responsable, sí, pero no debemos olvidar que los empleadores también son responsables de la salud de sus trabajadores, también son responsables de promover los EPIs, promover situaciones de salubridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos empleadores ahora mismo están ante una grave disyuntiva. Y yo he hablado con ellos y claro, no saben qué hacer. Y por eso el Gobierno tiene que dar sensación de seguridad. Centrándonos en Castilla-La Mancha, como le decía, parece que no hay nadie al timón. Parece que en algunos momentos no hay nadie al mando, porque las decisiones o no se toman o vienen tomadas
de otros sitios. Pero la sensación de inseguridad que se le genera a estos productores en este momento es alta. Es alta porque no saben con qué trabajadores van a contar, de dónde van a venir, ni en qué condiciones. Y eso ya es competencia regional. Ahí ya la Consejería, la de Agricultura, la de Sanidad, el Gobierno en sí regional, tenía que haber tomado hace tiempo una decisión y tenía que haber tomado una consideración y unas directrices. Luego podríamos estar en que esas directrices fueran, a juicio de los grupos parlamentarios, erróneas o no, pero sí que se tenían que haber tomado unas directrices, que es lo que no vemos. Realmente traemos este punto a debate para que se nos expliquen las directrices que estoy seguro que ustedes en algún momento piensan tomar o que tienen ya tomadas. Y sí que les hacemos algunas recomendaciones. Miren, no podemos afrontar una situación de crisis sanitaria en el campo en Castilla-La Mancha sin reforzar la atención primaria en Castilla-La Mancha, sin reforzar la atención primaria en esos puntos que veamos que van a ser más conflictivos. Porque esos médicos de familia, esa primera barrera en una crisis sanitaria, no van a tener los recursos suficientes para afrontar ese incremento de trabajadores que se va a venir en la campaña. En segundo lugar, hace falta control. Y no hace falta solamente test, que no se hacen, no solamente aumentar los test, sino controlar a las personas que son sometidas a los test y establecer circunstancias de cuarentena y establecer circunstancias de control, incluso de control físico y delimitado de las personas. Si estamos hablando de una explotación donde va a haber cientos de trabajadores, eso es una bomba de relojería in situ en la explotación. Pero ahora imagínense esos cientos de trabajadores en los pueblos aledaños, en las ciudades aledañas. Vamos a estar hablando de un problema sanitario grave. Por eso también hablamos de un control físico de la población donde se establezcan qué personas están sanas y qué personas han podido estar en contacto con otras personas contagiadas y se puedan establecer esos niveles de cuarentena. Tenemos un problema en Castilla-La Mancha también con los rastreadores, no con el número. Yo sé que si estuviera aquí el consejero de Sanidad seguramente nos diría los ratios de rastreadores que tiene Castilla-La Mancha y no está mal en los ratios, pero somos altamente ineficaces en cuanto al rastreo en Castilla-La Mancha. Y ahí los datos ya no favorecen al consejero. Ahí los datos hablan mal de la efectividad de esos rastreadores en Castilla-La Mancha. Porque si vemos los márgenes de rastreo, en Castilla-La Mancha rastreamos mal. Podemos tener un ratio en la media, pero rastreamos mal. Por eso también es preciso y es necesario que se mejore el rastreo, sobre todo en esas zonas donde sabemos que vamos a tener un problema en ciernes. Es decir, lo que pretendemos finalmente, señor consejero, con trayendo al Pleno este debate y trayendo al Pleno estas proposiciones, es adelantarnos a los acontecimientos, desde el convencimiento de que ya no nos hemos adelantado. Como siempre, la Administración llegamos tarde muchísimas veces, la realidad nos pasa completamente por encima. En este caso, a un mes vista de las campañas, ya llegamos tarde para dar seguridad a nuestros empresarios vitivinícolas de Castilla-La Mancha en cuanto a qué hacer o no hacer. Yo creo que ya llegamos tarde. Espero que en las intervenciones del Gobierno y en las intervenciones del Partido Socialista alguien me diga lo contrario, me diga que se están tomando medidas, estemos alineados en cuanto a las medidas que se están tomando y yo salga de aquí con el convencimiento, y nuestro grupo salga de aquí con el convencimiento de que hemos llegado a tiempo y de que estamos a tiempo y de que no vamos a tener una crisis sanitaria. Realmente nos gustaría. Este es un debate que no se plantea por confrontar y además saben que no está en el ánimo ni de este grupo parlamentario ni de quien les habla este tipo de confrontaciones en estas situaciones tan graves. No estamos en el ánimo de confrontar, sino que estamos en el ánimo de recordar que ya llegamos tarde en algunas medidas y de esperar que esas medidas se pongan en práctica, se estén produciendo en práctica y las podamos llevar a cabo en los próximos días. Como les digo, y para terminar, sobre todo nos gustaría hacer hincapié, y ruego también que se lo transmita al consejero de Sanidad, en que es necesario reforzar la atención primaria en los lugares donde va a haber campaña agrícola en estas fechas.
Porque no estamos hablando de una campaña como la cosecha que estamos teniendo en estos días, incluso muchas zonas terminando, donde el volumen de personas es menor, donde hay una individualidad en una máquina cosechadora, en un camión, donde no se produce un contacto masivo de personas, pero cuando empiecen las campañas del vino y sabemos lo que supone el vino en Castilla-La Mancha y el vino en algunas regiones y provincias de Castilla-La Mancha, cuando empiecen esas campañas, si no tomamos soluciones ayer, vamos a tener un problema de salud grave y además vamos a tener un problema social asociado al de salud más grave todavía. Muchas gracias. Bueno, por comenzar, claro, tenemos un problema cuando venimos con la lección escrita. Pues claro, cuando venimos con la lección escrita, nos la escriban otros o la escribamos nosotros mismos, no estamos pendientes de lo que se dice aquí, con lo cual en las intervenciones no se replica lo que aquí se habla, se dice lo que viene escrito y ya está. Yo esto es algo que lo he intentado corregir bastante en mis alumnos y claro, y las consecuencias son por la intervención del representante del Partido Socialista que ha intervenido en algo que no era para nada la intervención del representante de Ciudadanos. O sea, no era para nada la intervención, no ha contestado para nada. Usted ya se preveía por dónde iban a ir los tiros, han presentado un escrito con esos tiros y como yo digo a veces en los juicios, hemos estado en juicios diferentes, pues usted ha estado en un pleno diferente. Mire, yo en ningún momento, y creo que el señor Bravo tampoco, hemos criminalizado al sector. Luego me corregirá el señor Bravo, pero ¡qué barbaridad! ¿Cómo vamos a criminalizar al sector si somos hijos, nietos y agricultores? ¿Cómo vamos a criminalizar al sector? Hombre, ¿qué tontería es esa? Al revés, estamos con el sector. Si precisamente lo que le decimos es que átense los machos porque el sector no opina como usted. Porque los viticultores, sobre todo los viticultores, están muy preocupados. Y usted dice, hombre, no saben de campo porque no saben que la primera cosecha es esta. Hombre, pues mire, de campo, hombre, yo no soy agricultor como usted, pero hombre, claro que no sabemos que la primera cosecha es esta, pero es que tampoco lo hemos dicho, ni lo ha dicho el señor representante del Partido Popular ni yo. Claro que sabemos que no es la primera cosecha. Ahora bien, va a ser la primera cosecha masiva. Masiva, la primera a la que nos enfrentamos. Va a ser la primera a la que nos enfrentamos. Bueno, ahora estamos cosechando y ya le he dicho, no es masiva, pero que si hay otra masiva que viene ahora, que perfecto, si me da igual la uva que el pepino. Lo que estamos diciendo es que hay un problema grave. Y hay un problema grave en ciernes. Y ustedes están en los mundos de Yupi y están diciendo que va todo bien. Y Dios no quiera que mañana haya un rebrote, porque entonces el cabreo que voy a determinar en este mismo salón de plenos va a ser tremendo. Y les diré, ¿no estaba todo bien? Si estaba todo estupendo, porque el señor Paje es perfecto y el gobierno regional es maravilloso. Que no, hombre, que no de verdad. Y le hemos dicho que no venimos con ánimo de crear polémica, pero no se crean sus propias, iba a decir sus propias mentiras, no es muy duro, pero no se crean su propia publicidad. Entiendo que de puertas para afuera digan que va todo estupendo, pero no se lo crean, porque es hacerse trampas al solitario. Sí, claro que está regulado, pero está regulado para situaciones ordinarias y estamos ante una situación extraordinaria. Nos dice usted que esto se presenta por Albacete. Pues mire, como decía mi compañero David Muñoz, somos adivinos, tenemos premonición. ¿Sabe usted cuándo salta el caso de Albacete? El día 19. ¿Sabe cuándo presentamos nosotros esta medida? El 16. El 16. Créame, yo no tenía ni maldita idea de lo que pasaba en Albacete, se lo juro. Pero sí sabía y sí había hablado con representantes del sector que estaban muy preocupados por lo que podía pasar. No por Albacete. Están ustedes acostumbrados a la política de acción-reacción. De que pasa algo y reaccionamos. Pues mire, no. Nosotros no jugamos a eso. Nosotros ya advertimos que esto iba a pasar y nosotros ya presentamos el debate el día 16 y saltó lo de Albacete el 19. Nos vino a dar la razón. Dios quiera, como ya le digo, que no vuelva a saltar otra cosa. Usted dice, no se contagian en el Tajo. Bueno, esto es muy discutible, porque van al Tajo juntos, se toman una cerveza juntos, se toman un bocata juntos. Y sin mascarilla, si lo estamos viendo, leches. Si lo estamos viendo, ¿cómo que no se contagian en el Tajo? Pues a lo mejor en el Tajo literal no, pero si van en el mismo autocar,
comen el mismo bocata juntos, duermen juntos y se toman la misma cerveza juntos, joder, pues lo más lógico es que se contagien, sea en el Tajo o no sea en el Tajo. Con lo cual seguimos teniendo un problema. Dice usted, es que son tantas cosas, de verdad, dice usted que la atención primaria, que esto ya ha sido estupendo, que se ha visto reforzada. Mire, tiene a escasos metros a mi compañera Úrsula, médico de atención primaria. Ahora le cuenta a usted lo reforzada que se siente. Lo reforzada que se siente la doctora López por las medidas que ustedes han tomado. Y estoy seguro que si en su zona en Manzanares pasa algo o ocurre algo en la campaña, estoy seguro que el centro de salud donde está de médico se ha visto súper reforzado por la campaña. Hombre, de verdad que llevamos buena intención, pero no nos cuenten estas historias. De hecho, o sea, no nos digan que se han visto reforzados, porque es que, claro, algunos se lo tomarán a risa, pero es que otros se cabrarán. Si hay algún médico de atención primaria de Ciudad Real escuchándonos, va a decir, pero este señor, ¿dónde vive? O que se venga a mi centro de salud y le enseño lo reforzado que estoy. Señor Ruiz, ¿habla usted? Tiene que ir concluyendo. Sí, termino. Ya habla usted de los rastreadores y dice usted, claro, muy inteligentemente, dice, hombre, no nos vamos a meter con la eficiencia de los rastreadores. Joder, pues entonces ¿es que nos metemos en su color de pelo? ¿O en su calvicie como la mía? Pues claro que nos metemos en la eficiencia. ¿Y sabe usted cuál es la eficiencia de los rastreadores de Castilla-La Mancha? Se les escapan 2 de cada 3. 2 de cada 3. Un 66%. Esa es la eficiencia de los rastreadores. Y dice usted, hombre, no nos metemos en los problemas que tienen que tener, que son el gobierno, que si tienen problemas los tienen que solucionar. Es que se dedican a eso. Que usted no es el partido de la oposición, que usted es el partido que sujeta al gobierno. ¿Cómo que no se meten en los problemas? Si tienen problemas, soluciónenlos. Ayer. Soluciónenlos ayer. Hombre, porque entiendo que se lo diga el señor Bravo o a mí, que estamos en la oposición, pero que lo diga el representante del Partido Socialista, que sustenta al gobierno, que los rastreadores tienen problemas. Pues nada, pues como tienen problemas, estupendo. Tienen problemas, no rastrean, tienen problemas. Ellos. No, hombre, no, que son ustedes el gobierno. Es decir, yo de verdad, y con esto termino, manteniendo el buen tono, porque le hemos dicho que no traíamos este tema para crear polémica, les digo, no hay peor, de verdad, no hay peor error que se puede cometer en política y en cualquier ámbito que hacerse trampas al solitario, que creerse las propias mentiras. No hay peor error, y no hay peor error que el sistema del avestruz, que esconder la cabeza, que el problema está ahí, que nosotros no nos metemos si Paje es bueno, si Paje es malo, si el gobierno es muy bueno, si el PP era muy bueno, si el PSOE es muy malo, que no estamos a eso, que estamos a solucionar un problema que lo vemos venir. Señor Ruiz, tiene que concluir. Y solo pedimos, por favor, que tomen las acciones pertinentes, sean las que sean. Y yo entiendo que ahora el consejero nos explicará las acciones que se han tomado. Y el consejero sabe también de campo, que no se hagan trampas al solitario ustedes. Nada más. Muchas gracias.